mi hermana Evelyn. Así que damos la bienvenida a nuestro hermano, pues ya teníamos rato de no haberlo visto como predicador. ¿Ok? Gracias, hermano. Buenos días, hermanos, hermanas. No puedo, no puedo esconder la emoción que me da estar delante de ustedes esta mañana, después de algunos años que, que no hemos podido hacerlo. Pero hoy, por gracia de Dios, estamos acá delante de todos ustedes. Y antes de comenzar, quisiera pedir a una hermana de esta iglesia, pedir a la hermana Zoilita, que está por acá, si desde allí puede orar por mí para que el Señor pueda hablar a nosotros. Amén. Quisiéramos tener una lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Del versículo 7 al 11, dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganos hasta la casa donde él entrare. Y decirle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y en Lucas 22, del 24 al 27, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre ustedes, sino que el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Amén. Cuando nuestro hermano Edgar me dijo que si podía predicar acerca del tema del liderazgo o de Jesús como líder, el día de hoy, pues empecé a pensar, ¿verdad?, en toda la experiencia que hemos tenido en este tema de liderazgo y de formar líderes, y de los que, especialmente los que se recuerdan cuando comenzamos la iglesia acá y en los años siguientes. Eso fue como un tema bien fuerte, ¿verdad? Formar líderes y liderazgo. Ya se recuerdan aquí todos esos hermanos que estaban en ese momento.
Y la palabra líder en realidad viene de un vocablo inglés, L-E-D-E-R, líder. Y la hemos incorporado en nuestro español como cuando incorporamos la palabra brother. Ya le entendemos. ¿Qué pasó, brother? ¿Ah? Y otra serie de palabras del inglés que las hemos incorporado en nuestro lenguaje. Tuanis, brother. Creo que aunque hablamos español, ya la mayoría entendemos cuando nos dicen good morning. Así incorporamos la palabra líder. Es decir, en otras palabras, no es una palabra nuestra. La hemos incorporado solamente. Y viene de esa palabra inglesa, pero de latín, litis. Y la palabra líder en el origen, en el vocablo inglés, significa el quien conduce, el quien dirige, el quien guía. Pero su origen en latín, que significa litis, significa el que pelea. Entonces notemos bien que la palabra en realidad significa dos cosas. El que guía, el que conduce, el que anima al pueblo, el que va al frente, pero también implica el que pelea. Y a veces no nos gusta. Nos gusta guiar, nos gusta ir al frente, pero nos olvidamos que también implica pelear, luchar. Si recordamos la historia de grandes líderes en la Biblia, como Moisés, por ejemplo, David como rey, nos damos cuenta que tenían grandes luchas justamente al frente del pueblo. Es decir, quien aspira o quiere estar líder o ser líder debe darse cuenta que implica también una continua lucha con uno mismo, con el enemigo y con gente que a veces es rebelde también, como lo experimentó Moisés mismo. Pero déjenme decir que esa palabra no existe en la Biblia. Si ustedes revisan la Biblia, no van a encontrar y el líder y los líderes y todo eso. Es más, en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, para referirse a posiciones de guías espirituales en la iglesia, en realidad se resumen en pocas palabras. Apóstol, que eran los enviados, como Pedro, Pablo, Juan, etc. Y luego cuando ellos iban formando iglesias, iban dejando como pastores locales a los que luego llamaron pastores, ancianos u obispos. Solamente. Y luego estos, dentro de cada iglesia local, seleccionaban a algunos hermanos que tuvieran la actitud de servicio y le llamaron diáconos. Eso fue todo, hermanos. Después, con el pasar de los tiempos, más de 2000 años que eso pasó, empezamos a ponernos títulos. Luego, padre, la madre, la monja, el monje, el cura, el obispo, el presbítero, los arzobispos, los cardenales, los papas, los reverendos, en el lenguaje protestante, los reverendos, los superintendentes, y últimamente, en los últimos años, otra vez hay apóstoles. Y hemos hecho a lo largo de los tiempos un culto a los títulos. Y en ese contexto, en los últimos 15, 20 años, producto igual de allá de cosas que nos traen desde Estados Unidos, con eso de la palabra, empezamos el boom del liderazgo y de los líderes. Y así formamos nosotros, porque venían allá de Colombia, del Salvador, del grupo de los 12, el de no sé cuánto, hasta escuela de líderes teníamos. Y empezamos a hacer del liderazgo como el centro de atención de lo que hacíamos. Y era casi como todo mundo tiene que ser líder, hasta que algunos terminaron creyendo eso y creyeron que el centro era ser un líder en la iglesia. En otras palabras, lo sencillo lo hemos hecho complicado. Y hemos olvidado con eso lo esencial de lo que podemos llamar liderazgo con buenas intenciones. Y nos hemos vuelto tras el título y no en lo que implica la función de liderazgo. Y hemos creído que el liderazgo se vuelve como el centro de la iglesia, cuando el liderazgo es una actitud, es un fenómeno
natural en todos los seres vivos. Si ustedes se fijan, hasta los animales crean líderes. Movidos por la fuerza, el poder y las hormonas que tienen los machos, se crean los machos alfa, por ejemplo, y son los que dominan una manada. Los humanos de forma natural también ya nacemos a veces con habilidades de liderazgo. Así se miran en las preescolares niños que mandan, que guían, que organizan y todo eso. ¿Tendrán que ir a una escuela de líderes? Efectivamente no. Es una cualidad natural de todo grupo social, incluyendo los animales y por supuesto los humanos. Entonces, no es así como una cosa que tenemos que aferrarnos a ello como que si fuera lo que tenemos que preocuparnos por crear. ¿Cuál es el problema de este tipo de cosas? Todo lo que hablamos, todo lo que decimos, tiene un efecto en nuestra mente y tiene un efecto consciente o inconsciente en lo que decimos. Cuando hablamos de liderazgo, fíjense que automáticamente recurrimos a nuestra información que tenemos en nuestra cabeza. Si volvemos hacia atrás, lo más cerca que tenemos atrás de esto en nuestro origen como pueblo, los caciques eran digamos, los líderes de la época. Y casi como que decimos indios y caciques. Pues cuando hablamos de líderes, noten ustedes que inmediatamente hay un grupo que sí agarra la idea y como que tienen eso de forma natural y hay como un grupo de líderes y automáticamente la iglesia toma dos roles, los líderes y el resto que no lo son. Los que sirven porque hemos asociado liderazgo a servicio y el resto que se acomodan. Y de alguna manera creamos una especie de simbiosis entre los que nos gusta servir y los que nos gusta ser servidos. Y fíjense, no es la esencia del pueblo de Dios. No es la esencia del pueblo de Dios, como vamos a explicarlo a continuación. Entonces, sin embargo, cuando usamos palabras y usamos cosas, nuestra mente se conecta y nos divide en roles que no son los que Dios quiere para su pueblo. Y de eso queremos mencionar ahora. Entonces, por eso en esa relación, ¿qué pasa? Un pequeño grupo de personas en la iglesia que asumen el rol de líderes, nos vemos involucrados haciendo un montón de cosas. Se lo digo por experiencia propia. Terminamos buscando el maíz, moliendo el maíz, haciendo la chicha, repartiendo la chicha, lavando los trastes y terminaba uno cansado. Eso nos pasaba. Y así nos ha pasado. Y la gran mayoría esperando sentado que llegara la chicha. Jesús mismo se enfrentó con eso cuando en los eventos, cuando alimentó a 4,000, a 5,000, él mismo se enfrentó ahí con las multitudes y hablaba y enseñaba y cuando los desafía a hacer algo, cuando él habla de él que era el pan de vida, y todos empezaron a ir cuando se dieron cuenta que el evangelio era cuestión de vida, era cuestión de actitud de vida, de una vida diferente todos los días. Empezaron a irse, dice, todos los que le seguían a Jesús. Y entonces les dice a los discípulos, a los apóstoles, ¿y ustedes también se quieren ir? Y ahí esa revelación del apóstol Pedro, yo no tengo a dónde ir. ¿A quién iremos, Señor? Pues solo tú tienes palabras de vida. Y esa es la verdad más grande que demos. Y el mensaje de esta mañana, hermano. No se trata de formar líderes, sino de gente convencida, persuadida, que pase lo que pase y aunque se vaya todo el mundo, usted pueda decir, yo sé en quién he creído y que al Señor te seguiré y solo creo en ese Dios. Y no tengo necesidad de buscarlo en otro lado, no tengo necesidad de ir a otro lado, porque yo sé que solo tú tienes palabras de vida. Miren qué cosa más grande, cómo nos define esas creencias que tenemos a veces de las palabras y de las cosas. Y eso lo convirtió después en esos apóstoles que dieron hasta su vida, hasta las últimas consecuencias. Como uno lee después en la historia de Pedro, en la historia de Juan, que terminó aislado en una isla, la isla de Patmos, y donde Dios le dio la revelación, el Apocalipsis. Y de Pedro se dice, según se cuenta,
que murió sacrificado y dijo, prefiero, supuestamente lo mataron en una cruz y él dijo, no merezco morir como mi Señor, háganlo al revés. Dice una leyenda, eso no está escrito en la Biblia, pero es lo que se dice. Pero igual el apóstol Pablo después, hasta las últimas consecuencias, vivir el apostolado. Ojalá que nuestra razón de ser no sea ser líderes, sino ser como esos apóstoles que dijeron, no tenemos a dónde ir, no tenemos otro Dios en quien creer. Estamos persuadidos que solo tú tienes palabras de vida. Amén. Y fíjense que de ese concepto, de esa palabra de liderazgo, hemos creído mal algunas cosas. Quiero mencionar dos cosas que se vuelven como mitos en nosotros. Hemos creído que el liderazgo es igual a servir. Es cierto, hasta cierto punto. Pero igual que la palabra liderazgo, hemos levantado un monumento a la palabra servicio que al final nos terminamos creyendo algunos, como que si fuese verdad. Y déjenme decir que lo importante no es servir, no es servir. El servicio debe ser siempre una manifestación, una expresión de amor. Si no, no sirve. No vale para nada ninguna cosa que hagamos. Podemos pasar todos los días limpiando las sillas, lavando los inodoros de los hospitales de forma voluntaria, pero sin amor nada tiene, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Y de repente cuando nos creemos que el servicio es lo más importante, ¿saben qué pasa? Nos jactamos. Nadie limpia, aquí solo yo. Yo soy el que más trabajo. Yo soy el que más hago esto. Yo soy el que más hago esto. Y nos enferma, y nos da amargura, y nos da remordimiento, y juzgamos, y condenamos, y nos sentimos grandes por eso. Cuando en realidad servimos por amor, no nos fijamos eso. Más bien usted lo irradia. Usted lo irradia. Otros te van a imitar, pero sin estar diciendo que lo que haces es lo más importante. Así que cuando sirva, hágalo, no pensando en que lo van a reconocer, ni pensando en que otros lo van a seguir, simplemente hágalo por amor. Se dice que cuando Madre Teresa de Calcuta trabajaba entre leprosos, lavando sus heridas, sus llagas, llegó una periodista ahí de Inglaterra y le pregunta, y le dice, Madre, la admiro mucho. Yo no haría esto ni por $1.000.000. Y ella le respondió, yo tampoco. Esto se hace solo por amor. No hay manera, hermanos. No es el servicio lo más importante, no es el liderazgo lo más importante. Es darse cuenta que cada cosa pequeña que haga y grande, usted lo hace como para el Señor y no como para los hombres. Y quiero que usted se fije en eso. No es lo que hace lo más importante. ¿Usted recuerda qué pasó con Marta y María? Cuando Jesús llega a cenar con ellos. Y Marta afanada ahí cociendo los frijoles, haciendo el arroz, friendo la cebolla, o ya olía gallo pinto. Y María sabroso con Jesús, ¿verdad? Sobándole las piernas, los piecitos. Y Jesús tranquilo, feliz con ella. Y viene Marta y le dice, mira Señor, mira qué frescura de mujer. Me ha dejado sola a mí con esta paila de gallo pinto. ¿Por qué no la mandas que me ayude a hacer las tortillas? Y le dice Jesús, ay Martita, Martita, no te dé loquita. Mira, no le quites a María la mejor parte porque esto es lo que me hace feliz. Saben, hermanos, no quiero decir que nos vayamos al otro extremo. Es un balance, un equilibrio entre las cosas. Pero a veces nos afanamos tantos en hacer y en hacer. Y nos ha pasado a veces como líderes, como pastores, que cuando venimos, a veces hasta no sabemos ni qué decimos, porque ni siquiera hemos tenido tiempo para tener intimidad con Dios. Dios quiere que esté un tiempo con Él, que no se pierda eso sabroso de estar delante de su presencia por andar corriendo para acá y para allá. Con frecuencia yo salgo bastante de mi familia. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Cuando llego a la casa,
Evelyn afanada, ¿va? Limpiando esto y lo otro. Lo que yo quiero es estar con ella. Imagínense a Jesús, al Espíritu Santo, a nosotros mirándonos afanados, corriendo para acá y para allá. Y como que Él desea y nos llama y dice, lo que yo quiero es estar con vos, hijo. Yo quiero que entienda esto, hermano. Es bueno servir si lo hacemos con amor, pero es más importante estar cada día en la presencia del Padre, en la presencia de su Espíritu, porque eso es la fuente de tu fuerza para servir con amor. ¿Cuántos dicen amén? Y nos cuesta, porque en esa mentalidad que tenemos, como dije al inicio, levantamos un templo al servicio y nos olvidamos de levantar nuestro corazón delante del Espíritu. Y Dios quiere eso de cada uno de nosotros, que tengamos ese sano equilibrio del servicio. Y digo esto, hermano, porque desafortunadamente muchas veces el servicio es abusado. ¿Sabían ustedes que muchos abusadores sexuales en realidad comienzan con ese tipo de juegos? Aparentemente sirviendo. Le llevan una galletita a una niña, le llevan un regalito, no sé qué, por allá y terminan haciendo daño. ¿Cuántas veces cosas buenas que hacen mucha gente terminan siendo manipuladas para su propio egoísmo y para su propio mal? Entonces el servicio como sí, en sí, ni es malo ni es bueno. Depende con qué corazón lo hacemos. Si lo hacemos con amor, seguramente Dios lo va a ver con agrado, hermanos, pero que no sea eso nuestra necesidad de poder hacerlo fuerte en nosotros. El otro tema, cuando enfocamos en esto, cuando el liderazgo, el pastor, los guías, los hermanos que están dedicados al servicio en la iglesia, le dan mucha fuerza a esto. Y creemos que si no servimos no somos buenos líderes o buenos guías o buenos pastores. En consecuencia nos quemamos, terminamos agotados. Miren lo que le pasó a Moisés. Dice que tenía que gobernar delante de todo el pueblo y el Moisés corriendo para acá, corriendo para allá. Ay, el pobre señor cansado. Ay, uf. Y viene su suegro Jetro y le dice, ay, Moisésito, le dice, vení para acá, le dice, sentate ahí. Yo no tengo tiempo, sentate allí. Le dice. A ver, ¿qué le dice? Te veo todo es como loco corriendo, le dice. Ya ni dormí, ni caso le hacía a mi hija, le dice. Sí pasa. Y miren cuántos problemas hay en parejas, hermanos, que sirven en las iglesias, que son en ministerio, y vieran cuántos problemas hay en las familias. Porque parecemos, quién sé yo, corriendo para un lado y para otro, disque sirviendo, y descuidamos el hogar, descuidamos la familia, descuidamos los hijos, descuidamos a la esposa y descuidamos al esposo. ¿Creen que eso es voluntad de Dios? Y después decimos, es que esa es la voluntad de Dios. No, es falta de sensatez. Y Jetro le dice a su yerno Moisés, mírales, llama al pueblo y escoge a gente sabia. También hay gente sabia. Confía en ellos, organízalo y los pone que te gobiernen allá en pequeños grupos, allá, acá, acá, acá y acá. Ve, hombre, es cierto, Alex. Ese es mi suegro, Alex. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa eso? Que parte del liderazgo es aprender a confiar en los demás. Es delegar en otros también responsabilidades. Y fíjense qué cosa más buena cuando por fin tomamos en cuenta a otros. Esa persona se siente bien. Que cuando uno cree que uno es el que tiene que hacer todo. Pero cuando uno involucra a alguien, esa persona se siente bien. Cada quien según lo que puede hacer. Hermano, quiero que ore por mí. Y crea ese un gran servicio. No lo menosprecie. A veces menospreciamos cosas que decimos que son pequeñas. Pero esas cosas pequeñas a veces resultan las más necesarias. Entonces, delegar, organizarnos, delegar. Hermano, ayúdeme con esto. Hermano, apóyeme con esto. Hermana, apóyeme con esto. Y es importante sentirnos, porque es el principio de la iglesia. La iglesia no es una cabeza, la iglesia es un cuerpo.
La iglesia no es un pastor, es una iglesia donde crecemos todos como ovejas del Señor. El pastor, dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de repente endiosamos a pastores y a líderes, hermano. ¿Y sabe qué pasa como eso? Terminamos decepcionados. Ah, es que el pastor no sé qué, el guía no sé qué, el no sé qué y no sé cuánto. Y eso pasa por andar uno creyendo en líderes, por andar creyendo en hombres. Crea en Dios, afirme su fe en el Señor, crea en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y nunca te vas a decepcionar. Nunca te vas a decepcionar. ¿Saben qué pasa como consecuencia de eso? Un montón de hermanos que se van. Ah, es que el pastor no me mira, el pastor no me mima, no me ora por mí. Le dije que orara, no oró por mí. El pobre pastor anda orando por 500, por no sé qué, por no sé cuánto, anda con 1000 de cosas y se le olvidó algo. Y el hermano anda haciéndole malas miradas ahí. No me ven en la boca porque estoy así, pero ellos sí lo quedan bien. Y ya se va resentida. Ah, mejor me voy a la Bautista. Ahí verá qué lindo el pastor. Y cuando llega le sale peor. Ah, pues me voy para los testigos. Y cuando van el testigo le sale peor la cosa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios no busca ese tipo de adoradores, sino adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. No fije su mirada en hombre alguno, ni en mujer. Fije su mirada en Jesucristo, el que no te va a decepcionar nunca, el que no te va a dejar nunca, el que va a interceder siempre por usted en tus problemas, en tus dificultades. Tal vez algún líder sin mala intención quizás lo omitió, se olvidó, no lo hizo, pero Dios dice que Él intercede por nosotros y el Espíritu intercede por nosotros. Dice, con tanta pasión que gime por dentro, dice, con gemidos indecibles. Amén, hermanos. Y cuando tengamos ese espíritu, sin proponerse ser líder, usted va a ser un servidor a gran escala. Va a ver las cosas pequeñas o grandes como que si fueran lo mismo y va a servir porque va a sentir el amor de Dios guiando su vida. Amén. Entonces, aprendamos a delegar. Una cosa que he aprendido también, hermanos. Ese grupo que nos hemos creído como líderes, de repente nos da cierto orgullo. Fíjense bien cómo son las trampas del enemigo. Y uno se siente así como orgulloso porque soy el líder, ya tengo una célula, ya tengo no sé qué, ya soy no sé cuánto, ¿sabes? Ahora yo soy el pastor de no sé qué, el guía de no sé cuánto. Y es peligroso porque uno se puede llenar de orgullo. Dios más tarde se va a encargar de humillarte. Una cosa he aprendido, hermanos, que en algún momento de la vida vas a necesitar ser servido para que aprendamos que lo grande no es servir, sino es amar siempre. A veces, hermano, vas a servir con amor, pero igual con amor agradece cuando sos servido. Amén, hermanos. Fíjense, yo quiero ilustrar esto de manera bíblica en la palabra de Dios. Jesús se presentaba como el gran servidor y él decía, yo no he venido para servir, no he venido para ser servido, sino para servir. Y es una verdad, absolutamente. Pero Jesús mismo necesitó servicio, necesitó ser servido, hermano. ¿Qué muestra eso? La humildad de reconocer que en nuestra naturaleza humana así somos. Una vez podemos servir, mañana podemos necesitar ser servidos. Y parte de nuestra actitud correcta es ser humilde cuando lo necesitemos y poder pedir ayuda y poder recibirla con mucha gratitud en nuestro corazón. Amén. Jesús mismo necesitó ayuda. Ustedes leen en los evangelios, hay pasajes donde dice, y las mujeres le ayudaron a Jesús. Y en los momentos más difíciles, él humanamente, como hijo de Dios, como hijo de hombre, necesitó y reconoció ayuda. Es cierto, lavó los pies de los discípulos, pero después necesitó que alguien ayudara a cargar su cruz. Y así pasa, hermanos.
Tantas veces, por más grande que seamos en el servicio, en el liderazgo, habrá un momento en que necesitamos que alguien nos ayude a cargar la cruz también. Seamos humildes en reconocer cuando necesitamos un consejo, una ayuda, que alguien ore por nosotros, que alguien nos eche el hombro ahí, que alguien nos ponga una mano. Parte de tu grandeza es también reconocer cuando necesitas ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Cuando necesite ayuda, búsquela, que no lo está haciendo menos. Cuando necesite ayuda, pídala, que Dios lo sabe, que Él también pasó por eso y está dispuesto a entender y ayudarte también en ese tipo de cosas. Quiero terminar con otro mito que tenemos alrededor de los líderes. Es que los líderes no se equivocan. Falso. ¿Quién no se equivoca? Los líderes no se equivocan. Entendámonos como una comunidad, como un cuerpo de Cristo, donde todos vamos ahí avanzando, hermanos. Todos vamos caminando. Cada quien con sus dificultades, con sus retos, con sus problemas. ¿Quién no los tiene? Y más en estos tiempos, dificultades por todos lados. Pero podemos estar seguros de que en medio de nuestras equivocaciones y nuestros errores, el amor de Dios no mengua. El amor de Dios no cambia y siempre está allí con nosotros. ¿Se recuerdan a Moisés? ¿Cuántas veces se equivocó Moisés, el gran líder del pueblo de Israel? Recién bajadito de la presencia de Dios, viene y hay al pueblo en un bacanal terrible. Y cuando mira aquello, Moisés que traía la tabla de los 10 mandamientos, ¿qué hizo? Brotó en cólera y ¡pum! Los quebró y lo desbarató. ¡Qué bárbaro ustedes! Yo allá delante de Dios y hay todas estas sabotanas que están haciendo por acá. Probablemente fue un error. Después, más adelante, el mismo Moisés, Dios le dice, para que proveyera agua, habla a la piedra. ¿Y Moisés qué hizo? La agarró a garrotazos. Otro error. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que no había corazón como el de Moisés. Manso y humilde, nada más que con un garrote. Es decir, Dios en su misericordia, aún de nuestros errores, Él lo sabe y lo reconoce y está dispuesto a perdonarnos. Así que si nos hemos equivocado, liberémonos y soltemos de esas culpas y vengámonos delante del Señor, que Él está dispuesto siempre a sanar esas cosas que queden allí y nos incomoden. Quiero terminar diciendo y reafirmando lo que he dicho. Lo esencial no es formar líderes, sino aprender a vivir como pueblo de Dios, como comunidad que vive en el amor de Dios. Si hay un sueño que deberíamos de tener todos acá, es que nos amemos como hermanos. Yo recuerdo y me encanta ese pasaje de Jesús en el Juan capítulo 17. Qué sueño más grande de Jesús, que ellos sean uno como tú y yo, Padre. Qué hermosura eso, hermanos. Si es el sueño más grande de Jesús en esa oración, es una comunidad donde se aman y donde dicen en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y donde la gente diga, miran cómo se aman. Amén. Miran cómo se aman, parecen loquitos. Uno preguntando por el otro, uno interesado por el bien del otro, uno interesado por lo que está pasando económicamente, físicamente, alguna enfermedad, alguna situación espiritual, alguna tristeza. Mira cómo se aman. El sueño de Jesús, hermanos, no es tener una iglesia llena de líderes. El sueño de Jesús es que nos amemos de tal manera que haya entre nosotros la presencia de Dios, que los demás la vean. Que limpiar una silla sea tan importante como venir a predicar, que a veces creemos que esto es más importante que lo otro. No es cierto. El día que llegue a la presencia del Señor no me va a preguntar cuántas veces prediqué, sino cómo viví yo. ¿En qué dimensión del amor viví yo, hermanos? ¿En qué dimensión del amor vivimos cada uno de nosotros? Se trata entonces de encarnar en nosotros lo que Jesús vivió y quiso decirnos. Y a lo que el apóstol Pablo nos desafió y dijo, imítenme a mí
como yo de Cristo. Imaginémonos, hermanos, que cada uno de los que estamos acá podamos decirle al otro, imítame a mí como yo de Cristo. ¿Quién se atrevería? ¿Quién se atrevería a decirle a otro hermano, allí en la casa, en su familia, imítame a mí como yo a Cristo? Miren qué reto, qué desafío. Pero todo es posible con ayuda del Espíritu Santo. Amén. Todo es posible con ayuda del Espíritu Santo. Con mi propia fuerza, lo único que puedo yo es limpiar sillas. Con mi propia fuerza yo puedo limpiar inodoros, hermano. Pero eso no es igual a tener al Espíritu Santo. Eso no es igual a vivir en el encarnado del amor de Dios en nosotros. Y ese es el reto para cada uno de nosotros y que lo sea para cada uno de los instantes que vivamos este año. Amén. Que podamos encarnar el amor de Dios de tal manera que sin que hablemos, los otros vean el amor de Dios, escuchen el amor de Dios. Alguien ha dicho, no es lo importante lo que dice, predica solo si es necesario. Tu vida es lo más importante. Y ese es el desafío para todos, para mí mismo, para cada uno de nosotros. Aspirar a que nosotros vivamos una comunidad donde el amor de Dios reina. No es el servicio lo más importante. No es ser líderes, ni tener un título, un cargo, una responsabilidad en la iglesia, sino manifestar el amor de Dios en cada instante de tu vida. Allí en tu casa puedes manifestarlo. Amén. Allí en tu casa, sirviendo a los demás con amor, tratando a los demás con amor. Y si estoy en la casa y el vecino me oye que estoy pegando gritos de la mañana, hermano, y vengo aquí a la iglesia bien portadito, allá tal que todo lo mira. Entonces, así bien portadito como venimos aquí, así portémonos bien en la casa. Amén. ¿Verdad? Con cariño, con amor al hijo, a la hija, a la esposa, al esposo, hasta al perro. Con cariño, con amor a los animales. Si no, y entonces estamos divididos. A la naturaleza, a lo que Dios creó, agarro un palo y le pego fuego. Son seres vivos, criaturas de Dios que las maltratamos también. Pero cuando vivimos esa dimensión del amor de Dios, todo, imagínense que dice el Salmo, todo lo que respire, alabo al Señor. Y me vuelo a los otros que respiran como que eran enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tu dimensión del amor es grande, es enorme. Y el servicio es un pedacito del pastel. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Ahora recuerdo una experiencia de un pastor que nosotros nos formó cuando era jóvenes. Era un pastor de Cuba. Y recordamos Edgar, Sara, Evelyn, José Ramón, doctor Castellanos, un anciano pastor. Y él nos ilustraba esto de esta manera. Era un líder, dice, entre los estudiantes que estudiábamos en un seminario. Y teníamos que, me tocaba como líder repartir la bebida en el desayuno o en el almuerzo. Y era una bebida tipo pinolillo, con el gran plan y abajo todo. Pero era un alimento como rico en proteína. No recuerdo una bebida cubana. Y cuando el líder pasaba, dice que agarraba la jarra y solo le hacía así, para quedarse él con la mejor parte. Entonces, el líder no es ese. No es el que se queda con la mejor parte, sino el que da lo mejor de sí. El que lo da con amor. El que sirve como para el Señor y no como para que me vean los demás. Que sea el Espíritu del Señor en la iglesia, hermanos. Que ese sueño de Jesús sea el sueño de nosotros. Que nos amemos. Que el Padre more entre nosotros. Que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Y que en todo lugar irradiemos el amor de Dios. Amén. Quiero que allí donde estemos, si quieren pueden ponerse de pie, vamos a hacer una oración.
Padre, te damos gracias porque por medio de Jesús, tu Hijo amado, nos diste la luz de cómo vivir, Señor, la luz de cómo conectarnos a tu amor, a la esencia de la vida, Señor, que hace el amor. Y sin amor, Señor, nada sirve de lo que hacemos. Dice tu palabra que viene a ser como címbalo que retiñe. Solo ruido haríamos si no tuviéramos tu presencia entre nosotros, Señor. Tu palabra dice que aún pudiésemos tener la fe más grande del mundo, pero sin amor, Señor, no somos nada. Tu presencia es más grande que la fe misma. Tu presencia es más grande que la esperanza misma. Tu presencia es más grande que todo, Señor. Por eso te pido esta mañana que sea tu presencia en cada persona que está aquí en este lugar y que tu amor, Señor, pueda nacer como una luz, como la luz del día en cada uno de nosotros y que en medio de estos tiempos, a pesar del egoísmo, a pesar, Señor, del sálvese quien pueda, podamos nosotros tener esa luz de esperanza, del amor, Señor, en nosotros. Y que el sueño de tu Hijo Jesucristo de que fuésemos uno en el Espíritu, así también lo seamos nosotros como iglesia, como comunidad de fe, Señor. Te ruego que sea tu amor gobernando nuestros corazones, nuestros pensamientos, nos ilumine, nos dé las palabras correctas para hablar, Señor, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en la iglesia, y que la gente que está alrededor nuestra pueda verlo, pueda sentirlo, pueda percibir que cada uno de los que estamos en este lugar somos pueblo tuyo. Somos hijos e hijas tuyas, Señor, y que tenemos algo especial en nosotros que se llama presencia tuya, Señor, en nuestros corazones. Ruego, Señor, por cada uno de los hermanos que están en posición de liderazgo, que les des un corazón servidor, Señor, pero sobre todo un corazón de amor. Un corazón apasionado, Señor, por servirte, pero sobre todo por amar, Señor. Te ruego, Señor, que cada persona de la iglesia pueda ser empapada, llenada, Señor, de ese espíritu. Y que si hay algo que nos diferencie, Señor, del mundo, sea tu amor en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.